Bueno, pues nos vamos a un deporte, un juego que alguna vez nos han pedido, lo hemos hablado muy someramente en alguno de los podcasts, pero creo que ya es toca meternos de lleno con este deporte y sobre todo con probablemente la figura más llamativa del siglo XX. Estamos hablando de ajedrez. Creo que sí, que yo creo que ya tocaba. Y por supuesto de, si te digo, la vida de Bobby Fischer. Hombre. ¿Vale? Y fuera de la órbita soviética, la persona más influyente del ajedrez, de la historia del ajedrez. Correctísimo. Pocos nombres tienen el peso casi mítico de Bobby Fischer, pero además la historia no solo da la del jugador, ¿no? La del jugador excepcional, sino la de un genio un tanto raro, un atrapado entre la gloria y en sus propios demonios. Hoy os voy a contar, que seguro que muchos la conocen, o si no la conocen les va a encantar porque además tiene muchas aristas, cómo un niño de Chicago conquistó el mundo en un tablero de 64 casillas, pero luego terminó en una espiral, ya sabes que a mí me gustan estas cosas, de paranoia y controversia. Uy. Que, no nos enlazará también con la Tierra plana. no, pero nos va a enlazar con uno de los personajes más conocidos de esto no estaba en mi podcast de Uy. Ya decía yo que no nos podíamos evadir. Esto era, digo, yo las dos historias que te traigo son modernas, no tiene. No podemos evitarlo, tío. No puede. Es así. Robert James Fischer nació el 9 de marzo de 1943 en Chicago. Desde el comienzo, pues su historia personal siempre estuvo envuelta en un halo de misterio. Oficialmente, esto te va a gustar, su padre era un físico alemán llamado Hans Gerhard Fischer, ¿vale? Fischer. Pero muchos creen no, de hecho está bastante comprobado porque el FBI lo investigó, porque investigaba a la madre. La madre la investigaba, me estoy saliendo del guión, porque, ahora lo contamos, era una mujer muy excepcional, hablaba varios idiomas, pero era activista política, una activista política un poco más de izquierdas, ¿vale? Al investigar el FBI descubrieron que probablemente no, el verdadero padre de Fischer no era Hans Gerhard Fischer, sino el húngaro Paul Nemenyi, que era un físico y gran conocido por ser muy inteligente, por su brillantez intelectual. Por ahí, al final, esto de la genética se nota, ¿eh? A ver, soy de los creyentes de que en el tema de inteligencia y demás hay, no sé decir un gran componente de genética, tío. No sé, sí. Es mi opinión, ¿eh? No sé de sociología ni de biología, pero mi opinión personal es que hay un gran componente. Sí. Hay un gran componente de genética en todo, incluso en las adicciones, por ejemplo. Bobby Fischer descubrió el ajedrez a los 6 años, gracias a su hermana Joan, quien le compró un día un tablero de ajedrez y a partir de ahí, para un niño muy inquieto y solitario, ese juego se convirtió en una obsesión. Su madre, que estaba muy preocupada porque básicamente era un ser antisocial, lo llevó a ver a un psicólogo, pero no hubo remedio. Fischer pasaba días enteros estudiando aperturas y partidas clásicas. Como diría más adelante en una de sus frases más célebres, el ajedrez es mi vida. Joder, empezamos bien con las adicciones. A los 13 años ya había demostrado ser un prodigio. Ese año jugó, atención, voy a ser breve porque la historia de Fischer, hay películas, hay documentales, pero más o menos de manera sobera para que luego la gente pueda investigar si quiere, ¿vale? Ese año jugó lo que se conoce como la partida del siglo, con 13 años, contra Daniel Byrne, un maestro ya del ajedrez consumado. Esa partida es famosísima, se estudia mucho, la podéis ver en YouTube comentándola a muchos maestros del ajedrez, porque con esa edad sacrificó la reina de una manera absolutamente brillante para orquestar un mate espectacular. Ojo, ¿eh? A ver, lo que pasa es que, claro, ni yo ni el común de los que nos escuchan creo que nos podamos, o sea, aunque la narraras, ¿no? Podamos tener el tablero, o sea, los que sean fans del ajedrez y tal. Imaginas el tablero, ¿no? Y cómo te sacrificas la reina para que luego... Sí, para los que igual no sepan jugar al ajedrez, que yo creo que sean pocos, pero bueno, igual la reina es la pieza más poderosa
de tu... Es la que puede moverse en todas las direcciones y demás. Eso es. Menos la del caballo, puede hacer todas las direcciones y es la pieza más poderosa. Entonces, sacrificar la reina es como que te dejas medio vendido, ¿no? Todos los que hemos jugado un poquito al ajedrez, por lo menos lo entendemos así. Para entender el impacto de Bobby Fischer, hay que situarlo en un contexto que a ti te gusta. Que cuando hablamos en los años 60 y 70, imagínate qué es, ¿no? Pues es una época complicada, ¿no? Estamos hablando de la Guerra Fría. Iba a decir, para no ser... para ser de un bando o del otro. Claro. El ajedrez no solo era un deporte, era una demostración de poder intelectual y sobre todo para quien lo era, evidentemente, para la Unión Soviética, que, atención, dominaba el mundo del ajedrez desde 1948. Y para ellos mantener ese estatus era, nunca mejor dicho, además por la misma palabra, un asunto de Estado. O sea, sus jugadores recibían apoyo ilimitado, había entrenamiento de equipo, tenían los mejores recursos. Es decir, era algo de Estado. El ajedrez era donde ellos eran los campeones y de ahí no podía pasar. No podía pasar. Y en contraste que tenías a un Bobby Fischer que era un hombre solitario, que representaba a los Estados Unidos, sí, pero no tenía ningún equipo detrás. Era un solitario, casi del oeste, enfrentándose a una maquinaria masiva. Y sin embargo, atención, logró lo impensable, sobre todo es donde nos vamos a meter más de lleno, que es la famosa final de Reykjavik en 1972. Claro, supongo que saldrán, ¿no?, los dos nombres míticos del lado soviético en todo esto. Te cuento luego, pero yo creo que los que estás diciendo son a posteriori, pero uno de ellos sí, porque luego lo verás, porque estamos hablando que es en 1975 cuando se tendría que haber enfrentado a uno de ellos. Creo que será ese uno de los que me dices, pero lo hablamos. Bobby Fischer desafía al campeón mundial Boris Spassky, ¿vale? En Reykjavik, Islandia. Pero no fue nada fácil llegar allí. Primero tienes que pasar, Boris Spassky sí que defendía su título de ganado, pero él tiene que pasar unas ciertas eliminatorias. Y tuvo que derrotar a algunos de los mejores jugadores del mundo, la mayoría de ellos también soviéticos. Y aplastó a Tigran Petrosian, Ben Larsen y Mark Tiamanov. Atención, contra este último consigue una auténtica barbaridad, que es ganar 6-0 en un resultado humillante que pocas veces sucede, porque cuando... Y esto lo explico también ahora, fuera de guión, cuando juegan dos mentes tan privilegiadas y saben tanto de ajedrez, la tendencia es a tablas. Entonces, sí, muchas veces los resultados que se dan son muy igualados para cuando termina venciendo uno. Que te meta un 6-0 es un resultado humillante. De hecho, Taimanov dijo, no me ha ganado un hombre, me ganó una computadora humana. Y bueno... Para los que no sabemos de ajedrez, 6-0 sería ganar 6 partidas. Del tirón. Del tirón, ¿no? Vale. Ahí supongo que con tiempo, ¿no? A tiempo X. Bueno, hay diferentes. En este caso era el ajedrez clásico. Y luego hay otros tipos de ajedrez que van como son más rápidos, que van con estos que sabes que le dan al reloj toda hostia y tal. Sí. El Blitz, otro que se llama... Bueno, luego hablaremos porque también hay uno nuevo que está saliendo ahora que va a relación de Fischer, ¿no? Este es el clásico, van marcando el tiempo, pero son de los que se pueden alargar. Sí, por eso. Claro, eso hasta que no, porque cuando tienes tiempo, pues es el tiempo que utilices, pero cuando es sin tiempo, pues... Eso es. Vale, pues cuando finalmente llega la final contra Spassky, como estaban en 1972 en plena Guerra Fría, digamos que esto se ve no solo como una partida de ajedrez o una partida deportiva, sino como un conflicto político, ¿vale? Es una partida que se vivió como una batalla ideológica entre el capitalismo y el comunismo. De hecho, llegaron ahí 200 periodistas, se retransmitía en directo. En Estados Unidos la gente se iba a los bares a seguir Imagínate, tío. O sea, se agotaron los hoteles en Islandia, en Reykjavik. En Reykjavik estaba a tope, era una auténtica barbaridad y era como algo geopolítico y estaba en la mesa de todos los periódicos y de todos esos del mundo, o sea, del mundo. Pero Fischer era un tipo muy peculiar. Antes de llegar, mientras Spassky había llegado, esto ya está hablando fuera de guión porque me acuerdo perfectamente que además Spassky, hay que decir que Boris Spassky era un buen hombre.
De hecho, mantuvo luego una cierta relación con Fischer y él no estaba tan, a ver cómo decirlo, él no era tan soviético. Él era más afable, más abierto a otro tipo de ideologías, era un buen hombre, era un grandísimo jugador de ajedrez y no lo vivió como él lo vivió como pues enfrentarse a un gran jugador, no como ¿sabes? Como que fuera el de Rocky 4, ¿sabes? Claro, sí. Entonces, pero mientras Spassky llega a Reykjavik, Fischer no llega. Lo primero que hace es exigir un aumento del premio en dinero, porque creo que en ese momento daban como 4.000 o 5.000 euros al ganador. Fíjate, entonces él dijo que por ese dinero no se movía de Nueva York, que era donde estaba entonces, en Brooklyn. Dijo, costaba más el billete de avión. No. Entonces, que estoy hablando de memoria, un magnate inglés, como quiere que suceda ese duelo, él mete como de premio 100.000 euros más. Entonces ya parece que Fischer se calienta un poco, pero no del todo. Entonces, ¿qué pasa? Como ya empieza a decir la Unión Soviética que lo que le pasa a Fischer es que está cagado, recibe la llamada de un tal Henry Kissinger, ¿que te suena? Sí, hombre, de los pocos, pero suena Messi. Es famosa la llamada que hace Henry Kissinger a Bobby Fischer cuando le coge el teléfono, y la frase que es: aquí al habla el peor jugador del mundo del ajedrez con el mejor jugador del mundo del ajedrez. Y se cuenta que Henry Kissinger más o menos que dice: venga, tira para allá, bobo, e intenta ganar a estos rusos, ¿vale? Además hace poco, o sea, palmó hace poco, ¿no? Sí, Kissinger con 1.000 millones de años, sí. Sí, o sea, que igual murió con 100 años, mínimo. La cuestión es que al final Fischer decide ir, toda la prensa ahí detrás de él. Empieza la partida, ¿vale? Y la partida empieza de manera desastrosa para Bobby Fischer. Pierde la primera partida y, atención, no se presenta a la segunda. Todo parte de la base de que es tan raro Bobby Fischer que él contaba que la iluminación le molestaba, las cámaras hacían un ruido que le molestaban, tuvieron que mover las cámaras fuera del sitio. Una de las primeras partidas se tiene que jugar, digamos, en una especie como de jaula, de habitación separada fuera de lo que es el espectáculo show, donde estaban todas las butacas, todas las cámaras, las pantallas gigantes, dentro de lo que había en ese año 1972. Es un tipo muy raro. Al final accede. Pierde la primera y en la segunda, como le siguen molestando lo de las cámaras, no aparece. 2-0 abajo. 2-0 abajo. Se cuenta que a partir de este 2-0 abajo, Henry Kissinger vuelve a llamarle. ¿Vale? Le decir, venga. ¿Qué carta de amor le cuenta? Sí, tío, le decir, venga, vete para adentro y tal. Acceden a cambiar todas las cámaras. Ahí tuvo la suerte de que Boris Spassky, a todas las peticiones, a cada cual más surrealista de Bobby Fischer, porque por ejemplo Bobby Fischer quería que, primero, la suite cuando se la dan la tienen que cambiar. Quería que estuviera abierto un juego de bolos durante 24 horas, pues se tenía que ir a jugar a los bolos. O sea, es un tipo extremadamente, valga la redundancia, extraño, ¿vale? Y Spassky accedió a todo. Eso también hay que entenderlo, ¿vale? La cuestión es que 2-0 y ya todo el mundo daba por perdido el torneo para Bobby Fischer. Pero a partir de la tercera partida, el tipo arranca, no se sabe muy bien cómo, y va ganando. La siguiente la empata, la siguiente la gana, y en la sexta partida jugó lo que muchos consideran una de las mejores partidas de la historia. Cuando terminó ganando a Spassky, el público que estaba allí presente en la sala rompió a aplaudir y el propio Spassky se levantó y aplaudió reconociendo la genialidad de su rival. Deportivo, de caballeros. Sí, Spassky sí, tío. Spassky sí. Fischer terminó ganando el campeonato, remontó y, atención, rompió el dominio soviético y se convirtió en un héroe nacional en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de algo muy loco que se convirtió. O sea, el nombre de Bobby Fischer lo he estado leyendo últimamente. Hay gente que lo pone al nivel, para que te hagas una idea, sobre todo, además de la época, del contexto, de Mohamed Ali. Ostras. O sea, estaban hablando de un nombre. Claro, imagínate cuando vuelve a Estados Unidos. O sea, es un héroe nacional. Todos los periodistas con él, famosos. O sea, es la locura, ¿vale? Pero a partir de aquí, lo de Bobby Fischer es lo que no se entiende.
después de su triunfo, Fischer desaparece del mundo del ajedrez. Rechaza defender su título en 1975 contra, igual este es uno de los que decías, Anatoly Karpov, porque no estaba de acuerdo con las reglas impuestas supuestamente por la federación. Digo, no, es que Karpov, sí, es que es posterior, porque Karpov sería 80s. Estamos hablando de 1975. Si tú hablas de Kasparov, Sí, la de Karpov y Kasparov, claro. Claro, Kasparov es muy posterior y el duelo entre ellos es de Karpov y Kasparov. Sucede a posteriori, ¿vale? Vale. Atención, porque durante los siguientes 20 años, Bobby Fischer vivió como un nómada, un pedigüeño, evitando la prensa, rechazando entrevistas. O sea, algo muy loco, muy loco. Y aquí es donde entra lo que te decía. Entra en una paranoia realmente increíble. Su familia, su madre, era de origen judío. ¿Vale? Pues él se convierte en un absoluto antisemitista. ¡Ostras! Y se hace ídolo ¿de quién? De nuestro... Pues, imagino que... Eso te iba a decir, de cierto pintor... O sea, es algo muy loco, ¿no? En 1992... reaparece para jugar una revancha contra Spassky en Yugoslavia. Atención a esto, ¿vale? Yugoslavia, 1992. ¿Qué sucedía en 1992 en Yugoslavia? Yo creo que estaban un poco que no sabían muy bien qué identidad tenía cada pueblo, ¿no? Y dijeron, bueno, pues en vez de dirimir nuestras diferencias políticamente, vamos a pegar unos cuantos tiros, que tampoco está mal. Así, grosso modo, resumida la guerra de Yugoslavia. Exactamente, estaba en guerra y Estados Unidos prohibió que Bobby Fischer, como miembro de los Estados Unidos, violara todo, o sea, fuera allí porque se violaban las sanciones de las Naciones Unidas, que se habían puesto precisamente por esa guerra de Yugoslavia. Cuando fue Bobby Fischer a Yugoslavia a jugar contra Spassky, había $4 millones en juego. Bobby Fischer va porque está en la base absoluta de las bancarrotas, es un absoluto indigente en la calle. De hecho, lo detienen un día porque piensan que es un atracador de un banco. O sea, andaba como un indigente por las calles de Pasadena, tío. O sea, muy loco. Va allí, lee la sentencia de los Estados Unidos, le dice que si Estados Unidos le dice que si juega y va, pues lo pueden detener, y Bobby Fischer escupe sobre esa sentencia, o sea, ese documento que le había mandado delante de toda la televisión. Juega el torneo, gana el match, consigue todo el dinero y Estados Unidos ordena una detención mundial contra Bobby Fischer. Drama, se viene el drama. Bobby Fischer pasó el resto de su vida en el exilio, viviendo entre países como Hungría, Filipinas y Japón. De hecho, en el 2001, sí. El 11 de septiembre, ¿te suena algo que pasa ahí, no? Ahí no, yo creo que soy la... No. 11 de septiembre de 2001, fecha trágica donde las haya. Pues él entra ese mismo día en una radio norteamericana y atención, lo que dice es: me alegro notablemente, guerra a Estados Unidos tiene que desaparecer. ¿Qué dices? No, lo estoy diciendo en serio. ¡Ostras! Es una pasada. Contra tu propio país. Joder. Sí. Durante esos años, Fischer cayó en una profunda paranoia, lanzaba teorías conspirativas contra los judíos, el gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, atacaba muchísimo a la Federación Internacional de Ajedrez. Se aisló del mundo y lo que había sido un héroe nacional se convirtió justamente en un antihéroe. De hecho, en Japón, cuando va a coger un vuelo en Tokio, y estoy hablando de memoria, lo detienen, pero él consigue que Islandia, por ser el sitio donde se hizo tan famoso y por donde se jugó la final esta de Reykjavik, consigue que le asilo político, ¿vale? Y entonces termina sus últimos días allí en Islandia, ¿vale? O sea, se fue para allá, para ya casi roscar. De hecho, en 2008, con solo 64 años, joven,
termina muriendo. Y su tumba, además muy triste, una tumba muy pequeñita y ahí a veces cubierta por el hielo de Islandia, ahí está la tumba de Bobby Fischer, que probablemente mucha gente no supiera que Bobby Fischer murió ahí en Islandia y que lo hizo en el 2008. Es decir, pasó de ser un héroe a ser un antihéroe, pero por una paranoia. O sea, hay gente que intenta explicar que... Yo el otro día leí un artículo muy bueno en el que intentan decir, o todo el mundo llega a decir que tiene el síndrome de Asperger, pero es verdad que en donde leí el artículo decía el chaval que hablaba de ajedrez que tendemos a que cuando la gente es paranoica o hace cosas raras o es antisocial, siempre le intentamos buscar que tiene algún síndrome y a veces no lo tienen. Sencillamente es que son así, ¿no? Eso es un... Claro, era extremadamente raro. Entonces, fíjate, no volvió a jugar después de ese 1972, no volvió a jugar, no defendió el título, no jugó ningún torneo, no tuvo la posibilidad de enfrentarse, como tú dices, a Karpov o luego posteriormente a Kasparov. Y siempre tuvo ese hilo de mito, precisamente por salirse de ahí, ¿no? De que cuando había un nuevo campeón del mundo, fuera Karpov, fuera Kasparov, todo el mundo pensaba así, pero no está Fischer, ¿sabes? O sea, si hubiera estado Fischer, hay una especie de aura que probablemente hubiera perdido, ¿no? Porque conforme pasas con la edad también, eso sucede en el ajedrez, tus cualidades bajan, ¿no? Pero fíjate qué talento y qué cosa más increíble tenía este fulano, que inventó un par de cosas. Una cosa se llamaba el reloj Fischer, que lo desconozco un poco más, pero hay una que inventa un método de ajedrez llamado Fischer Random, ¿vale? Aleatorio Fischer. Y ahora, atención, está absolutamente de moda porque, como bien sabrás, ahora la gran figura internacional del ajedrez es Magnus Carlsen, ¿vale? Que también está en una pelea con el ajedrez, ¿no? O sea, lo que decía Fischer es que llegará un momento, a través de la computación, de que todo el mundo memoriza todo, porque claro, una de las... Cuando tú comparas a Carlsen contra Bobby Fischer, por ejemplo, o Kasparov, Carlsen ha vivido en una época computacional. O sea, tú puedes estudiar a través de ordenadores y puedes estudiar muchísimas aperturas, memorizarlas si tienes una gran memoria y jugar con ello, ¿no? Pero Fischer no. Fischer lo que hacía era a través de estudios o bien de partidas que había visto o bien partidas que se inventaba. Es decir, era otro rollo, ¿vale? Entonces, Magnus Carlsen, o sea, Bobby Fischer pensaba que el ajedrez clásico iba a terminar aburriendo, ¿vale? Y Magnus Carlsen ahora mismo está pensando algo parecido y se está potenciando, atención, los campeonatos del mundo de Fischer Random, que es... ¿Qué es Fischer Random? Atención a la película que se monta este tipo, Fischer, y que lo hace más divertido al ajedrez, ¿vale? Ojo lo que es. La primera hilera, la de los peones, ¿vale? Sí, o sea, hay 8 en total, ¿no? Se queda igual, ¿vale? Pero las de atrás, donde están alfil, caballo, torre, rey, reina y tal, se sortean de manera aleatoria que caigan en esa parte del cuadro. Esto es que chulo. ¿Vale? Con unas poquitas reglas. O sea, de tal manera que creo que no sé si los alfil no pueden caer en un color. Bueno, la cuestión es que ese Fischer Random, ese ajedrez Fischer Random se llama también, creo que ajedrez 960, porque la combinatoria de posibilidades que existe de una posición diferente son 960. Ah, ok, vale. ¿Vale? En realidad debería de ser muchas más porque serían un factorial de 8, ¿vale? Que son unas 40.000 posiciones, pero hay reglas. No puede estar el rey colocado no sé dónde, tiene que haber mínimo una torre tal, o sea, unas mínimas reglas que hacen que haya 960 posiciones diferentes. De hecho, factorial de 8, para quien no lo sepa, 8 por 7 por 6 por 5 por 4, etcétera, etcétera. Eso es. Y eso hace el juego tremendamente diferente, porque tú ya no tienes en la cabeza la apertura del jaque pastor, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Que es un poco el jaque que nos han enseñado a todos de arranque cuando hemos jugado al ajedrez, e incluso algunos se la ha comido. No, porque puede ser que tu rey esté en el otro lado, puede ser que la torre esté, ¿sabes? Entonces es como muy improvisado y parece ser que está teniendo muchísima aceptación y de hecho
no lo había ganado Carlsen, y en el 2024 creo que lo ha ganado el campeonato del mundo, que también van los mejores, porque hay diferentes modalidades de ajedrez, el rápido, el blitz, que todavía es más rápido, que es lo que vimos el otro día, creo, en las noticias. ¿Sabes que uno que se puso a media llorar y otro sí. que le denuncian Sí. a Carlsen lo echan de una partida porque lleva vaqueros? Sí. Vale, pues estaba en un torneo de blitz, que ya es mega rápido, ¿sabes? Hay diferentes variantes. Y una de estas, y Carlsen piensa que es verdad que se está haciendo muy aburrido el sistema clásico y que hay que tirar con este engendro que en su momento pensó Bobby Fischer, tío. Y claro, ahora mismo pues hay una especie también de debate de qué pasaría si Fischer y Carlsen se enfrentaran, quién ganaría. Estos son todos debates y cosas que podéis ver en YouTube, que a veces movimientos de ver cómo juegan y tal, ¿no? Kasparov, ¿no? Que yo creo que son los tres mejores. No lo sé, ya me lo dirá alguien que controle de ajedrez. Yo creo que estamos con Fischer. Kasparov era muy agresivo jugando y también muy, muy creativo. Y Magnus Carlsen, que serían a lo mejor los tres más grandes de todos los tiempos. Pero evidentemente lo de Bobby Fischer, no solo por el talento que tenía, sino por cómo pasó de ser un héroe nacional a convertirse en alguien odiado en su país, él mismo odiando a su país, cuando se había convertido en la cabeza visible del capitalismo en contra del sistema soviético, que él también odiaba, pero que al final terminó odiando más a su propio país, ¿no? Y terminar muriendo, pues eso, en un país extraño, con asilo político, perseguido por tu propio país y, por supuesto, con un montón más de paranoias que no voy a contar, que tenía muchísimas Bobby Fischer, pero la realidad es que no tenía casi amigos, vivía para el ajedrez, y eso también es, no sé cómo decirte, tío, que es muy triste. Por cierto, os sonará una película llamando Buscando a Bobby Fischer. Buscando a Nemo, digo, sí. Buscando a Bobby Fischer. Bueno, pues no es la historia de Bobby Fischer, sino la historia real de un chavalito, que también la podremos traer algún día si a alguien le interesa, que también es un niño prodigio como Fischer, pero decide que en un momento dado él no quiere terminar como Bobby Fischer. O sea, y además es muy interesante su historia porque cuenta la historia de este chaval, cuyo nombre ahora en la memoria no lo tengo, el de la película. La película está basada en un guión que escribe su padre. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque hay un momento dado que él se da cuenta que puede terminar un poco paranoico también y cambia el ajedrez por otro deporte. O sea, lo podemos traer quizá el día de mañana, la historia de Buscando a Bobby Fischer, pero la historia de ese chaval que era un niño prodigio con 12, 13 años, que también iba para ese camino, y decide en un momento dado cortar con el ajedrez y practicar otro deporte, además realmente extraño, y donde también se convierte en campeón. Ojo, Fíjate. Es curioso. El ajedrez es un deporte que hipnotizante, tío. No sé, que tiene una mística especial. No sé cómo explicarlo, pero tiene algo. De hecho, que leí el otro día, que me quedó muy loco, tío. La posibilidad de posiciones que hay en una tablero de ajedrez, Adrián, supera la cantidad de átomos que hay en el sistema solar. Madre mía. O sea, me quedé muy loco, muy loco. O sea, tú imagínate las posibilidades que tiene eso. Claro, creo que también hay un poco de devaluación en el tema de que las computadoras ahora, el hecho de que no haya nadie que pueda ganar una computadora porque tienen en su memoria todas las posibilidades, es un poco triste, ¿eh? Ya, eso sí es verdad. Pero aún así sigue siendo... Bueno, eso recrea, mejor dicho, el típico debate, ¿no? De máquina-hombre. ¿Quién es más? O sea, es que ya te digo, es que el ajedrez, cualquier salida que tengas, puedes plantear un debate de estos intensos. Para mí es místico, tío. Es un deporte hipnotizante. Es un deporte hipnotizante y además creo que de origen además místico, tío. Es que el quien lo inventara, o además eso, de hace miles de años, o sea, es una pasada. También he de decir que no sé si te pasa a ti, a mí es una cosa que me gusta, me fascina, pero claro, tienes que gastar una de tiempo. Sí, me claro. O sea, ¿tú crees que en estos tiempos que corren
Ahí, no sé, que nos lo cuente, que sé que había gente jugando al ajedrez que nos escuchaba. ¿Cómo está el tema? Porque la verdad es que yo lo que he ido viendo de noticias, informándome sobre esto, es que salía un niño de Bangladesh de 12 años que era la polla, otro de la India que era la leche, el Magnus Carlsen este también le pegó una somanta a Karpov y igualó a tablas a Kasparov con Carlsen con 12 años, tío. O sea, que al final son niños prodigios y también nos lleva a otro debate, Adrián? Pero bueno, o sea, antes del debate digo, si hay, entre comillas, niños prodigios como Lamine Yamal o Messi en fútbol, porque no se iba a ver a mayor escala en el ajedrez. En el ajedrez me hace pensar, tío, que nosotros en algún momento lo que hacemos es desaprender. ¿Tú crees? No sé. Quiero decir que tú, cuando eres niño, estás con una apertura que no es ni medio normal. Probablemente no tienes ni hipotecas que preocuparte, ni niños, ni marido, ni mujer, ni estudiar, ni nada. Sencillamente estás dedicado a lo sé. Pero creo que tienes una apertura mental que no vuelves a tener para aprendizaje, ¿eh? Para aprendizaje. Sí, puede ser, sí. O sea, eso. Entonces, es muy loco ver a todos estos niños con 12 años, pues eso, hacerse unas simultáneas que es que a mí me vuelve loco. Yo he visto, ¿sabías a Fischer, tío, que además es un espigado, ¿no? Flaquísimo como yo, así alto, o al Carlsen haciendo simultáneas contra 25 o 30 personas? A mí eso me vuelve loquísimo. Pero no 25 o 30 de la calle como tú y como yo, ¿eh? Sí, no. O sea, gente que... y él va pasando de uno en uno. Sí, claro, que se los cepilla a todos. Y el que tú, que estás ahí, estás pensando todo el rato hasta que llega. Claro. Y encima te folla. Sí, tal cual. Tremendo. Quería traer, creo que es muy interesante, y yo me imagino que mucha gente lo conocería, pero creo que el contexto de geopolítica aporta muchísimo, ¿no?, a todo eso que se vivió al ajedrez, y hemos hablado de nombres ya clásicos del ajedrez, y algo nos habían pedido a través de Twitter, así que espero que os haya gustado la historia de Bobby Fischer. A mí, ya sabes, todo lo que traes me encanta, pero sobre todo cuando se refiere a este tipo de deportes, bueno, que todos conocemos, todos yo creo que sabemos mover las fichas, ¿no?, en el tablero.